meditar en la palabra de nuestro Dios y hemos estado viendo la deidad de Cristo, del Señor Jesucristo, cómo la Biblia manifiesta y comprueba que Jesús es Dios, y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El día de hoy, amados hermanos, vamos a ver la deidad de Cristo en la teología paulina, la deidad de Cristo en la teología paulina, y vamos a ver cómo es que Pablo en sus 13 cartas, de una manera general, no estamos profundizando como deberíamos. Pablo en sus 13 cartas va a evidenciar que Jesús es Dios, y Pablo lo va a hacer de diferentes maneras. Yo solamente voy a tomar algunos pasos de lo que Pablo está hablando, y vamos a verificar cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se nos muestra que el Señor Jesucristo no es otra persona sino Dios, Adonai en el Antiguo Testamento, Kurios en el Nuevo Testamento, aunque hay otra palabra en griego que es muy interesante, que es la palabra déspotes, que quiere decir o tiene la implicación de el poder que solamente Dios manifiesta como Señor. La palabra déspotes también habla de Señor como Kurios. Sin embargo, déspotes únicamente se le aplica a Dios, en este caso al Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, amados hermanos, el estudio pasado nos quedamos con que Juan enseñaba la preexistencia de Jesús, la eternidad de Cristo, y Pablo, por su parte, va a llevar mucho más allá esa preexistencia del Señor Jesucristo. Pablo va a argumentar que en Cristo, la deidad no cambia. ¿Por qué? Porque por ahí hay algunos grupos herejes, si me permiten llamarlo de esa manera, que enseñan que cuando Jesús se encarna, la deidad cambia. La deidad cambia y fue una degradación, lo que se conoce en teología como las emanaciones, que Dios se fue degradando de tal manera hasta llegar a ser el Dios y hombre, pero que ya era un Dios menor. Pablo va a enseñar en sus 13 cartas, que la deidad de Jesús no ha cambiado ni va a cambiar. Pablo va a decir, amados hermanos, que Jesús no solamente es hijo de Dios, hablando de la resurrección. ¿Por qué? Porque algunos argumentan que Jesús llegó a ser Dios o el Hijo de Dios hasta la resurrección, malinterpretando un texto de Pablo. Vamos a ir a ese texto y vamos a ver lo que en realidad el texto está enseñando. Si ustedes van a Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, vamos a leer y entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice el versículo 3: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí está mostrando Pablo las dos naturalezas de Cristo. Por una parte, diciendo que en el versículo que Dios lo apartó para el evangelio, que Dios mismo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y que lo que había prometido era acerca de su Hijo. Está ligando a Jesús con lo que Dios mismo ha determinado desde la eternidad pasada, y luego dice que era del linaje de David, pero argumenta según la carne. Entonces nos está hablando que Jesús tenía esa naturaleza divina y tenía esa naturaleza humana. Ojo aquí. Dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos. Aquí algunos argumentan y manifiestan que Jesús es declarado Hijo de Dios hasta el momento de la resurrección, porque aparentemente es lo que Pablo está diciendo. Bueno, amados hermanos, aquí tenemos que hacer una revisión del texto griego para saber enfáticamente qué es lo que Pablo está enseñando. Permítanme abrirlo, se me olvidó. Miren la palabra que va a usar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 4, porque ahí es donde viene el malentendido, amados hermanos, de lo que la Biblia realmente está enseñando. Jesús no fue declarado Hijo de Dios hasta el momento de la resurrección. La palabra que nosotros encontramos en nuestras Biblias que dice que fue declarado Hijo de Dios, en realidad en el texto griego es la siguiente palabra. Permítame un segundito, amados hermanos, que llegue aquí a Romanos capítulo 1. Dice la palabra que el Señor va a usar en el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 acerca del Hijo de Él. Y ese de Él es enfático, es decir, del Hijo de Dios. Por eso dice del Hijo de Él. En las Santas Escrituras ha anunciado acerca de el Hijo de Él, que habiendo venido de la simiente de David, según de la carne. Ahora aquí es donde viene el conflicto, porque nuestra Reina Valera traduce declarado. No, en el griego es la palabra oristentos, que quiere decir fue designado o fue manifestado, o más literalmente fue verificado. Lo que está diciendo la palabra, amados hermanos, es que Jesús fue verificado como el Hijo de Dios en la resurrección. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Jesús fue verificado como el Mesías en el momento que resucitó. Pero Pablo no solamente se va a quedar ahí. Pablo no dice Jesús fue verificado en el momento de la resurrección como Dios, sino además por la naturaleza que siempre ha vivido en Él. Déjenme repetir esto. Jesús es Dios no solamente por la resurrección, sino por la naturaleza que siempre ha estado en Él. Y esto Pablo lo va a manifestar en la epístola a Colosenses. Vayan a Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Quiero que noten que Pablo está hablando del cuerpo físico de Cristo, totalmente pleno como ser humano, pero dice la plenitud de la deidad. La palabra plenitud se refiere a la totalidad de atributos divinos. Cuando ustedes lean plenitud ligado a la persona de Cristo, se refiere a la totalidad de atributos divinos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que en la persona física de Cristo mora totalmente la plenitud o la totalidad de atributos de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Jesús es Dios. Eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo. De esa manera, Pablo apoya la divinidad de Cristo, que Jesús sea Dios. Número uno, por el poder en la resurrección, que Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy y tengo el poder para volverla a tomar. Y número dos, porque en Jesús habitan todos los atributos de la deidad. Segundo, amados hermanos, Pablo apoya más la divinidad de Cristo en Filipenses 2:6, donde afirma que Cristo tiene todos los atributos esenciales de Dios. Vamos a ese texto, amados hermanos. Vamos
a ese texto. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice: el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. De igual manera, estas corrientes sacan de contexto el pasaje diciendo que Jesús era en forma de Dios, no igual a Dios. Está diciendo forma, tenía la forma de Dios, pero no era igual a Dios. Bueno, vamos a ver qué dice el texto griego al respecto. Vamos a ver qué palabras usa el apóstol Pablo en Filipenses para hablar de este pasaje, y este pasaje que es el que usan para decir que Jesús no era Dios porque era en forma de Dios, no igual a Dios. Fíjense cómo este pasaje es el que más evidencia nos da de que Jesús es Dios. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Dice el apóstol Pablo: el cual, escuchen, existiendo en la forma. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo es la palabra morfe. La palabra morfe quiere decir igual en naturaleza. Igual en naturaleza. Eso es lo que quiere decir la palabra morfe, de tal manera que el texto se traduce así literalmente: el cual, existiendo en igualdad de Dios o en la misma forma de Dios, no codició, es la palabra que sigue, ni consideró el ser igual a Dios. Entonces ya le tomé sentido. ¿Se dan cuenta cómo el griego me ayuda a darle un mejor sentido? Entonces dice: el cual, existiendo en igualdad de Dios, no codició o no consideró el ser igual a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 6? Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque desde la eternidad pasada existía en la forma, igualdad, mismos atributos que el Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús es Dios por el poder de la resurrección. Jesús es Dios porque Él siempre ha sido deidad. Número 3, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque en Jesús habitan todos los atributos del Padre. Hablando también de los absolutos, que cuando regresemos a teología propia vamos a ver qué son los absolutos de Dios. Los atributos que inician con la palabra omni: omnisciente, omnipresente, omnipotente. Eso teológicamente se conoce como los absolutos de Dios, y esos absolutos habitan en la persona de Cristo. Número 3. Pablo afirma la deidad por medio del señorío de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Cristo es Señor. Pero Pablo a veces va a usar curios y algunas veces va a usar déspotes. Cuando Pablo habla de curios, pudiera parecer que se está refiriendo a muchos señores, pero cuando habla de déspotes, se está refiriendo al Señor sobre los señores. Miren, algo interesante. Pablo usa Señor 144 veces en sus cartas para referirse a Cristo, y 95 veces más conectando Señor con el nombre Jesucristo. Pablo afirma rotundamente el señorío de Cristo en 3 maneras. Pablo afirma el señorío de Cristo en 3 maneras. Número 1. Cristo es el Señor por derecho. Cristo es el Señor por derecho. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 2? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
Jesús tiene los derechos para ser Señor. Otro pasaje muy interesante, amados hermanos, de que Jesús tiene los derechos para ser Señor es Apocalipsis capítulo 5, cuando dice que en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra se halló a alguien digno para abrir el libro y tomar y romper sus sellos. Ahí la palabra digno tiene una conexión en griego con los derechos de. Nadie tiene el derecho de tomar ese libro y abrir sus sellos, y ese derecho únicamente ¿quién lo tiene? El Señor Jesucristo, de tal manera que Él tome el libro y empieza a romper cada uno de sus sellos. Entonces Cristo es Señor por derecho. Aún en sus días en la tierra, Jesús era Señor. A ver, entonces si Jesús se vació a sí mismo, la teoría del vaciamiento, y se hizo hombre, entonces aquí en la tierra dejó de ser Señor. No, miren lo que va a decir el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios 2:8. Primera carta a los Corintios 2:8. Primera carta a los Corintios 2:8. Está hablando de la sabiduría, y miren lo que dice primera carta a los Corintios 2:8. Dice la palabra: la que ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, la sabiduría, conoció, porque si la hubieran conocido, escuchen, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se dan cuenta cómo Pablo le aplica a Jesús el título el Señor de gloria y lo liga a la resurrección, a la crucifixión? Eso quiere decir que Jesús aquí en la tierra era y será el Señor. Jesús aquí en la tierra era, es y será el Señor. Él mismo lo dijo, ¿recuerdan? Mateo 28 versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad así como en los cielos y en la tierra. Si ligamos esto, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el Señor en los cielos y es el Señor en la tierra. Amados hermanos, si Jesús es el Señor, exige de su pueblo la perfecta obediencia. Bueno, pero Jesús murió. Jesús murió y obviamente resucitó. Quiero decirles, amada iglesia, que Jesús aún ejerce su señorío después de la resurrección. Jesús ejerce su señorío después de la resurrección. Vean Romanos 14:9. Romanos 14:9. Perdón, amados hermanos, que los traiga de libro en libro, pero les dije que íbamos a ver generalmente las 3 epístolas de Pablo. Romanos 14:9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Escuchen, y volvió a vivir, escuchen, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Ya lo vieron? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí no se está refiriendo a que antes no lo fuera, sino que más bien confirmó quién era, confirmó que Él es el Señor de todos. Miren lo que dice Filipenses 2:9 para entender este texto de Romanos 14. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. A esto es a lo que se refiere con vivos y muertos. Dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra. ¿A qué se está refiriendo, amada iglesia? A que Jesús es Señor de todos. Jesús es Señor de todo y de todos. Vamos a ver la aplicación del señorío del apóstol Pablo. El significado de señorío, amados hermanos, está relacionado con que Cristo gobierna en todo lo creado y tanto material, tanto como espiritual. Pablo lo usa muchas veces con la palabra maestro. Maestro. Porque en su señorío Jesús capacita. En su señorío Jesús capacita. Hace una obra capacitadora al igual que el Espíritu Santo. Vean Efesios 6:9. Efesios 6:9. Efesios 6:9. Dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Y muchos se van a preguntar aquí, bueno, ¿y aquí dónde está el poder capacitador? En lo anterior: siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Ya lo vieron? Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. Es decir, que Cristo capacita al creyente, tanto a los que están en opulencia como a los que no, a vivir de una manera correcta. ¿Se dan cuenta? Por eso termina diciendo: para él no hay acepción de personas. Él es el mismo para todos. Colosenses 4:1. Vean Colosenses 4:1. Colosenses 4:1. Dice Colosenses 4:1, perdón, estoy en Filipenses. Colosenses 4:1 dice de la siguiente manera: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Se dan cuenta? Está hablando de esa relación. Jesús es quien determina cómo deben de vivir todos los grupos. También Jesús, en su señorío, cumple una obra de mediador entre Dios y el hombre. Cristo, en su señorío, cumple una obra de mediador entre Dios y el hombre. Vean primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Y dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo aquí? Está hablando del orden que hay de autoridad en la creación. Dios en Cristo como hombre, ya les he hablado de esto, Trinidad ontológica, Trinidad económica. Aquí está hablando de Trinidad económica. El Hijo se sujeta al Padre en función del ministerio que va a desarrollar. Entonces, por eso dice que es Dios, Cristo como hombre, el varón y la mujer. Noten que entre Dios, el varón y la mujer aparece Cristo. Esta implicación el apóstol Pablo la va a explicar en primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5, que seguramente algunos de ustedes o todos ustedes ya se saben de memoria. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Se dan cuenta? Y vuelve a hablar de su deidad
y su naturaleza física. Jesucristo, una composición del Mesías Salvador, Cristo, Mesías ungido, Jesús Salvador, el Mesías Salvador, y luego dice hombre. Está hablando de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo y que opera como mediador entre Dios y los hombres. Ahora, por último, amados hermanos, Pablo va a hablar de la deidad de Cristo, señalando la majestad de Cristo, y esa majestad le da la gloria al Padre. Si nosotros vamos al libro de Isaías, ahí nos va a decir que Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Pero cuando hablamos de Jesús, la palabra nos dice que la majestad o la gloria de Cristo le da gloria al Padre. Y creo que todos nos sabemos Filipenses 2:11, ¿no? Que dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí es muy interesante esto, amados hermanos. Vamos un poco al griego para poder entenderlo. Miren lo que dice Filipenses 2:11 en el texto griego. Dice... Estoy aquí, amados hermanos. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblara. Fíjense el griego lo que dice, ¿no? En nuestra versión normal dice de la siguiente manera. Déjenme traslado allá, porque es muy interesante, amados hermanos, lo que dice el griego. Vamos a leerle nuestra Reina Valera 60 y vamos a hacer la comparación con el texto griego. Dice el versículo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el texto griego, amados hermanos, el texto dice: para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblara. Es decir, lo da como un hecho. Toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús. Obviamente, la palabra enseña que en el único en el que te puedes postrar o al que te puedes postrar es ante Dios. Lo contrario es idolatría. Pero aquí está diciendo que toda rodilla se doblara. El plan de que Jesús sea declarado Señor como hombre es que toda rodilla se doblara, y lo está argumentando como un hecho. Sigue diciendo el texto griego: toda rodilla se doblara, de seres celestiales y de seres terrenales, de seres debajo de la tierra. Escuchen: y toda lengua confesará abiertamente que Él es el Señor Jesús. Miren lo que dice nuestra versión: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el griego es enfático y es directo. Está señalando a alguien. Noten, voy a volverlo a leer. Y toda lengua confesará abiertamente. Esta palabra confesará abiertamente, amados hermanos, quiere decir que será un grito abierto. Eso es lo que está diciendo el griego. Será un grito abierto, y ese grito abierto dirá que el Señor es Jesús. Que el Señor es Jesús, para gloria de Dios Padre. El hecho de que reconozcamos a Jesús como Señor, y aquí va a usar la palabra kurios, que significa igual Señor, amados hermanos, el Adonai en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que el hecho de que todos confesemos que Jesús es el Señor es lo que le va a dar la gloria al Padre. Entonces Jesús es Señor para la gloria del Padre. Por eso Jesús le dice al Padre: Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera. ¿Se dan cuenta? Pablo entonces demuestra que Jesús es Señor por el poder de la resurrección, porque la deidad habita en él,
porque en Él están todos los atributos de la divinidad, porque Él es el Señor del universo, Él es el déspotes del universo, el Señor sobre los señores. Eso es lo que significa déspotes, que es un Señor por derecho, es decir, Él tiene los derechos para hacerlo, que Él fue Señor cuando estuvo en la tierra, que Él fue Señor en la resurrección, fue Señor después de la resurrección, que Él es el que capacita a la iglesia para que pueda vivir, que es el mediador entre Dios y los hombres y que Él posee la majestad. De esa manera Pablo, amados hermanos, habla de la deidad de Cristo y está confirmando que Jesucristo es Dios. Amados hermanos, comentarios o preguntas hasta aquí. Comentarios o preguntas hasta aquí. Creo que no. Pues bien, amados hermanos, dentro de 8 días, y me parece que con esto vamos a terminar, vamos a ver la deidad de Cristo en el libro de Hebreos. Vamos a analizar el libro de Hebreos detenidamente, porque el libro de Hebreos nos va a hablar de la superioridad de Cristo en todo sentido y sobre todo. Por mientras tanto, vamos a dejarlo hasta aquí, amados hermanos. Vimos las 13 epístolas de Pablo de una manera muy rápida, comprobando que Jesús es Dios. Amados hermanos, dentro de 8 días vamos a analizar el libro de Hebreos. Si no lo acabamos, no se preocupen, me parece que aún tenemos el domingo que sigue y otro, ¿no? Tenemos 2 domingos todavía para ver el libro de Hebreos y terminaríamos con esta pequeña serie de la deidad de Cristo a lo largo de las Escrituras. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, permítanme orar y darle paso a mis amados hermanos para lo que sigue. ¿Comentarios o preguntas, amada iglesia, hasta aquí? Me parece que no. Pues bien, vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos dio de meditar en su palabra. Señor, gracias por el maravilloso tema en el que nos ha permitido meditar. Sin duda alguna que hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, es increíble, Señor, pero también es un tema infinito, Señor. No nos alcanzaría la vida para dejar de hablar de Él, Señor. Gracias porque aunque lo pudimos hacer de manera rápida y no tan profunda, usted nos ha permitido entender varias cosas acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre por ello, y le damos la gloria y la honra a Él, al Espíritu Santo y lógicamente a usted, Padre. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.